estemos con ustedes, podamos buscar expertos, ir dándole seguimiento a los temas que a ustedes les interesan, aquellos temas que hemos advertido que les son de gran utilidad para poder trabajar al interior de sus aulas en un contexto por todos los sentidos, en todas las miradas, totalmente diferente, ¿no? Casi a año, 8 meses de haber comenzado un fenómeno mundial en donde, bueno, pues han sucedido varias cosas, hemos aprendido, hemos pensado, hemos modificado patrones. Bueno, pues todavía nos va a exigir un mayor esfuerzo, una serie de decisiones que seguramente el ámbito de la casa, de las relaciones, de la escuela, de la economía, se transformarán. Entonces, les queremos dar la bienvenida a un conversatorio el día de hoy que nos va a permitir identificar ubicar algunos síntomas que aparecen por ahí en nuestro cuerpo y que hoy se catalogan como este famoso fenómeno del burnout, es decir, este cansancio aparente, pero que de repente tratamos de descansar, aplicamos algunas técnicas de relajamiento y no se va. Está ahí con una serie de características y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy y en el marco, como yo les comentaba, de la pandemia, de este encierro, de este cambio de hábitos, de estos aprendizajes acelerados, seguramente por ahí, si ya traíamos algo rezagado, si ya estábamos entrando a este fenómeno, pues a lo mejor lo tenemos que identificar. Y nuestro experto, el maestro Luis Jiménez, nos va a ayudar a identificarlo. ¿Tú qué nos dices, Josefa? Hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo están maestros, maestras? ¿Qué tal, mi querido Luis? ¿Cómo estás? Pues nada, que esta es un fenómeno, no es nada nuevo, tiene 47, 50 años. El doctor Frundenberg, el Herbert Frundenberg, fue quien lo declaró como tal hace ya un buen rato. Y la verdad es que pocos lo conocemos, a pesar de que se ha difundido. Creo que no hemos tomado conciencia de ello. La pandemia viene a exacerbarlo, pero en realidad ya traemos historia, somos, sí, yo soy muy resiliente y yo aguanto mucho y no sé qué. O, por ejemplo, sí, me duele la cabeza, pero no importa, me echo una pastilla y ya. Pero no estamos haciendo nada en realidad para disminuir ese agotamiento laboral o ese agotamiento incluso social, porque también los videojuegos, por la adicción que provocan, están contemplados dentro de este marco que provoca el fenómeno de burnout, porque se segregan una serie de neuroquímicos, estrés, que nos lastima en gran medida para poder dar respuesta a las demandas del entorno. No tan solo a las demandas del entorno, sino que a las propias demandas internas que tiene nuestro organismo y que muchas veces no le ponemos atención. Siempre se dice que el cuerpo, como dice, que el cuerpo habla lo que la boca calla. Y nosotros, de verdad, que nuestro cuerpo habla, pero no le hacemos caso, somos súper sordos y sordas para lo que nos pasa en el cuerpo. ¿Cuántas veces también nos duele el estómago y nos estamos aguantando? O alguna comida nos cayó mal y bueno, no importa, me aguanto en lugar de ir a vomitar como lo hacen los niños. A los niños algo les cae mal y lo vomitan. Y a los adultos nos cae algo mal y nos lo tragamos. Entonces es como parte de varios fenómenos sociales o de hábitos, como del callar o del decir yo aguanto mucho, o las mujeres deben de aguantar, o los hombres tienen que ser machitos y tienen que aguantarse. Entonces no nos han entrenado para expresar cuando algo nos duele, cuando algo nos cansa, y tampoco nos han entrenado para tener esas competencias conversacionales que tanta falta nos hace el aprender para decir basta o con nosotros mismos, ya no digan le voy a decir basta al otro, sino con nosotros mismos. ¿Y eso qué va provocando? Pues una gran cantidad de estrés. Estamos estirando demasiado la liga de nuestro cuerpo, no conocemos a nuestro cerebro y miren que hay una cantidad de información impresionante. El doctor Jiménez y yo hemos estado haciendo una gran cantidad de videos, hicimos una serie sobre percepción, ahora estamos haciendo una sobre múltiples inteligencias aplicadas a vida cotidiana, procesos de enseñanza-aprendizaje,
cómo podemos identificar la música en nuestro hablar, en nuestras relaciones, la inteligencia musical, y esto, bueno, pues lo hacemos con mucho gusto para compartir esa información desde las neurociencias, que a veces es medio enredada, complicada, compleja, como le quieran llamar, la procuramos ponerla en sencillito. Y justo lo que hacemos aquí en estos conversatorios con mi querida Patti, que me invitó a participar con ella en compartir información con varios especialistas, y de verdad que todo el tiempo estamos aprendiendo, estamos descubriendo, pero no hay que quedarnos ahí, maestras y maestros, tenemos que empezar a aplicar algo. Yo digo que de todos los conversatorios, porque tenemos maestros aquí que nos han acompañado, ya les vamos a hacer un examen, Pati, a ver cuánto han aplicado. Si no, ya los damos de baja de plano, ¿no? ¿O qué hacemos con ellos? A ver, porque fíjense, tenemos información. Ok, si tomáramos por lo menos una cosa y la trabajáramos, nuestra vida cambiaría. Pero tenemos mucha información y luego no sabemos, hasta eso nos genera burnout, porque es demasiada, es la infodemia, ¿no? Demasiada información y ya no sabemos por cuál. Y los mitos estos que en 21 días vas a desarrollar un hábito, de una vez les decimos que eso no pasa, eso es una mentira muy grande. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, estamos a fin de año, ahora nos vamos a estresar por la cena de Navidad, porque vamos a tener conflicto, que si vamos a tu casa, que si en mi casa, que si va a ir el hermano con el que estoy peleada y que no sé qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no le vamos a agregar más estrés a la vida? ¿Qué trabajo nos cuesta, verdad? Así que de eso vamos a hablar, y Luis es un experto porque ha hecho algunos estudios sobre el tema y nos va a compartir acerca de sus hallazgos, que además está súper interesante, porque a ver, ¿quién creen ustedes que tiene más burnout? O ya se están acercando, ya van a llegar por ahí si no se ponen las pilas para que aprendan a relajarse. ¿Los maestros o los médicos y las enfermeras? A ver, voten ustedes aquí, levanten la manita, vamos a poner un ratito la galería para que nos digan, ¿quién creen ustedes que tiene más estrés, maestros o médicos? Caro, ¿tu micrófono? No, yo creo que la responsabilidad de salvar vidas debe dar un plus. Yo creo que los médicos tienen Okay. una presión muy grande, sí. Buenas noches. Buenas noches. Gina. No te oímos, Gina. Ahí está. Sí. Estoy de acuerdo con lo que mencionó ahorita, que los médicos, por la cuestión de salvar vidas, pero también nosotros estamos viviendo ahorita un proceso muy difícil con los alumnos, y ahora ya por cualquier cosa es demanda. Entonces, o ya no les agradó algo, entonces no sé quién pudiera ser, porque sí, ahorita derechos humanos y Guamasi nos traen, pero a la línea, no sabría, yo no sé si a la par. Ok. Maestra Tere, ¿quién cree usted? ¿Médicos, enfermeras o maestros? Su micro. Todos creen que yo hablo el lenguaje de los mudos. Todavía no. Enseñas no. Buenas noches. Yo estoy de acuerdo con la maestra Gina. Yo creo que vamos a la par, porque a pesar de que uno es responsabilidad de vida, otro es responsabilidad de actitud. Entonces, ahí vamos a la par, porque también la manera en que nosotros nos dirigimos a los niños y la manera en que nosotros tenemos que irlos conduciendo. Y si hay algo que a los papás no les parezca, se van los papás contra de uno. Entonces, es mucho estrés. Además, por ejemplo, ahorita el estar trabajando en forma híbrida, tengo una parte de niños en clase y otra parte virtual. No, vigilo a unos, vigilo a los otros, es muy difícil. Entonces, yo creo que es más o menos equivalente, con la diferencia de que pues una es vida, pero en cuanto a estrés, yo creo que son equivalentes. Bueno, pues eso no es vida ya, si estamos con el burnout encima, ¿no? Nos está escribiendo aquí la maestra Gaby. No, perdón, me refiero a la responsabilidad de vida que tienen los médicos. Sí, es broma, maestra Tere, que dice, con la vida lo más importante, no, pues la nuestra ya no es vida, sí. Ah, no. No. La maestra Gaby Jauregui nos pone aquí que los médicos sufren más burnout, aunque los profesores no nos quedamos atrás. La maestra Silvia dice que los médicos. Bueno, pues de eso vamos a hablar, así que adelante, mi querida Pati. Gracias por sus comentarios y también nos pueden seguir escribiendo.
Pues vamos a descubrir, a ver qué nos dice el doctor Luis al respecto de cómo se vive este tipo de cansancio, tanto en maestros como en médicos y en otras profesiones. Cada uno tiene su nivel de responsabilidad. Y para iniciar este conversatorio, está con nosotros hoy la maestra Ana Lidia. Ella es maestra de primaria. Ella trabaja aquí en la Ciudad de México, en la escuela primaria Profesor Enrique Rebsamen. Le damos, maestra Ana Lidia, la más cordial bienvenida y queremos escucharle. ¿Usted cómo ha visto que este fenómeno se manifiesta entre sus compañeros, en usted mismo? A veces cuando platicamos con los padres de familia, ellos en este vínculo, en esta conversación que entablan con nosotros, por supuesto que también vemos que pueden estar viviendo esta situación. Cuéntenos y sobre todo compártanos alguna estrategia, alguna habilidad, algo que ustedes hayan descubierto o en su consejo técnico o usted misma para poder resolver este fenómeno. Maestra, le escuchamos. Maestra Ana Lidia, tiene el micrófono muteado, lo tiene. Listo. Maestra Pati, una disculpa, se me fue el internet. ¿Me podría volver a repetir su pregunta, por favor? Sí, que nos coméntenos sobre alguna experiencia que usted tenga a nivel personal, a nivel del colectivo de maestros, a nivel de los padres de familia, si han identificado este fenómeno y alguna estrategia que hayan aplicado. Y por supuesto le pedimos que al final le plantee una pregunta a nuestro especialista. Por favor, claro, maestra. Claro, maestra Pati. Bueno, pues buenas noches a todos. Efectivamente, pues ahora creo que estamos más estresadas y este síndrome de burnout pues nos lleva porque ahora que estamos trabajando de forma híbrida, pues en muchas ocasiones no conocemos a los alumnos porque los conocíamos a través de una pantalla y realmente era una irrealidad lo que vivíamos con ellos. Excelentes trabajos y según a todo nos entendían. Pero ahorita con todo esto nos enfrentamos a nuestra realidad que es totalmente la no esperada, ¿no? La no esperada con los alumnos y nos damos cuenta de que hemos perdido algunas situaciones. Sin embargo, como colectivo hemos decidido pues comenzar de cero porque los maestros ya se sienten desesperados, ya quieren tirar la toalla y digo, bueno, apenas llevamos 4 meses de regreso y no hemos estado al 100 porque algunos días tenemos a unos niños y a otros, pues otros niños. Sin embargo, también los papás ya empezaban no a expresar de este síndrome, pero decían, maestra, ¿cómo le puedo hacer? Porque realmente a mi hijo, pues ya no lo aguanto, maestra, ya no sé cómo explicarle. Entonces, todo esto creo que ha sido para mí el año más difícil, porque no sé si estoy en presencial, en virtual, en híbrido. Créame que es bien complicado y aún tengo alumnos que aún no los conozco, pero desgraciadamente pues nuestro sistema nos pide calificación y tenemos que evaluarlos. Entonces todo eso también genera pues esta parte del síndrome de burnout, que no sabemos en dónde estoy parado. Entonces, esa es la parte pues que nos ha generado en este caso a mis compañeros docentes y a mí en lo personal. Quisiera plantearle desde esa visión, desde esa óptica, maestra Ana Lidia, ¿alguna pregunta a nuestro especialista? Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, en este caso con los padres de familia, cómo poderlo trabajar, porque pues realmente para ellos fue algo no esperado, bueno, al igual que nosotros, pero nosotros en parte somos pues docentes que estamos preparados, pero en el caso de los padres de familia no fue así, porque tenían que ser amas de casa, tenían que ser maestros, y entonces eso para ellos me comentaban algunas mamitas, se desgastó la relación entre hijo y mamá.
porque ya se metían más en las tareas, porque no entendían y ellas explicaban de una manera. Entonces, a mí sí me gustaría cómo a poderles ayudar a los padres o explicarles para que no se desgaste esta relación que sí se desgastó durante este tiempo, maestra Pati. Muchas gracias, maestra Ana Lidia. Sin lugar a dudas, este es un gran aprendizaje, esta es una gran lección de cómo hemos tenido que intercambiar roles, modificarlos, apoyarnos de una forma distinta y a veces esos aprendizajes que nos sorprenden sin un equipamiento, sin ningún entrenamiento, bueno, pues nos avientan a ensayar pequeñas prácticas y a veces pues eso nos desgasta, nos cansa, nos estresa, nos desconcentra y bueno, pues esto es un cóctel que a veces no es el más favorable. Muchas gracias, maestra Ana Lidia. Tenemos ya a la maestra Ana Karen Hernández. Ella es un administrativo de la Escuela Secundaria General 122 Francisco Montes de Oca desde el estado de Jalisco y le pedimos su apoyo para escuchar otra voz, otro actor de la escuela, como es todo este equipo de apoyo que tienen las escuelas. ¿Cómo está Ana Karen? Qué gusto recibirla. La escuchamos. Hola maestra, muy buenas tardes. Discúlpeme, vengo apenas adentrándome a esta, pues a la charla y alcancé a escuchar muy poco de lo que comentaba la maestra Lidia. Entonces, pues no puedo, pues no sé, esclarecer más mis puntos. No sé si pueda seguir escuchando y en base a eso, pues ya doy mi opinión. Muchas gracias, Ana Karen. Realmente lo que nos gustaría es que usted nos comentara en este momento de pandemia, de regreso a clase, cómo han experimentado este cansancio, qué características han advertido en el personal, sobre todo docente, y teniendo aquí al doctor Luis Jiménez, pues plantearle alguna pregunta que le permita a usted enfrentar ese fenómeno. Claro. Pues yo creo que a todos nos ha afectado muchísimo la pandemia, demasiado. Y, por ejemplo, nosotros los administrativos, pues con esta carga administrativa de verdad ha sido un proceso un poco escabroso porque el no poder hacer ciertos trámites con la presencialidad sí nos ha impedido pues seguir avanzando, pero pues tenemos que seguirle y creo que el año pasado de verdad sí para nosotros fue como perdido totalmente administrativamente, pero esperemos que este año nos hemos propuesto como meta pues el recuperar toda la información que se nos pasó o pues que quizá no le prestamos tanta atención y pues ahora sí pues viene pues sí a repercutir en este año. Y pues sí, es un cansancio pues tremendo porque es una labor muy ardua, pero esperemos que con el tiempo pues podamos, volver de nuevo a la nueva normalidad. Muy bien. ¿Y su pregunta cuál sería para nuestro especialista? La verdad todavía no la he formulado, pero pues no, la verdad prefiero escuchar y después preguntar, maestra. Muy bien, pues les proponemos tanto a la Ana Karen como a todos y cada uno de ustedes que aprovechemos el chat para poder ir preguntando y así vayamos entablando este diálogo. Muchísimas gracias, Ana Karen, muchísimas gracias, maestra Ana Lidia, y te dejo, Josefa, el micrófono para que puedas con el doctor ir abordando esto que ya nos planteaba la maestra Ana Lidia, de decir, bueno, ¿y cómo hacemos en el caso de actores tan importantes como los padres que sin duda alguna vivieron
tuvieron un enfrentamiento de roles totalmente distintos, un encuentro de las familias, incluso nosotros mismos como profesores también nos sucedió, y bueno, pues ir encontrando algunas alternativas. Josefa, te dejo el micrófono. Claro que sí, mi querida Patti. Bueno, pues aquí a cargo de los controles y el micrófono. Patti, desplázate mientras. Bueno, fíjense que hay algo muy interesante. Cuando decimos que los padres se sobrecargaron en tareas y todo eso es cierto. Y es un fenómeno que debieron, todos los padres tenemos que estar al pendiente de la escuela de nuestros hijos. Sin embargo, hemos sido retados porque de pronto nos dimos cuenta que como nos enseñaron la multiplicación o la división o cómo se escribían las cosas, cambió mucho de cuando nosotros fuimos a la escuela a como ahora. Y hay ocasiones en que los niños nos dicen, no, así no, porque mi maestra dice que es diferente o mi maestro dice que es distinto. Entonces los padres pues automáticamente se invalidan y eso genera estrés también. O sea, ¿cómo le explico a este chamaco desde las teorías que yo traigo con la forma que me enseñaron? Y no importa, fíjense, muchas veces el nivel de escolaridad que nosotros como padres tengamos, pero también es ese fenómeno que, híjole, yo soy padre y madre a la vez. No, soy una madre con más tareas o soy un padre con más tareas, ¿no? Que le corresponderían tal vez a la otra parte de la pareja. Y en este caso, pues sí, las tareas de acompañar a los hijos en la escuela, yo lo he visto, yo ya no tengo hijos pequeños, afortunadamente no me tocó pandemia, pero sí lo veo con varias de mis clientes, de mis coaches o de mis pacientes, que eso les ocurre, que están sobrepasados, pero yo he observado un fenómeno, más allá de que tengan que hacer las tareas, es el miedo a no saber y cómo explicarle a los hijos. Entonces los hijos se enojan y se van ahí interactuando de manera muy compleja, pero ahorita el doctor Jiménez nos va a platicar acerca de este tema y sobre todo de unos estudios que se hicieron y una prueba que se aplicó y nos va a platicar acerca de esos resultados. Así que bienvenido, mi querido Luis. Ya estás por acá, ¿verdad? Mi querida Josefa, ¿cómo estás? Buenas noches. Con esta oscuridad que parezco Batman, pero bueno, igualito le mando un saludo a todos. Y he escuchado las preguntas y de verdad estoy bastante interesado en comenzar la exposición y a comenzar a responder y a desarrollar el tema. Claro que sí. Bueno, platícanos un poquito acerca de tu experiencia para darles un poquito de contexto y ya de ahí nos vamos a la presentación, ¿sale? Ok, excelente. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los profesores y maestras. Para mí es un gusto, un placer poder estar con ustedes en este día desde Caracas, Venezuela. Una breve reseña de mi historia. Soy médico, aparte de eso soy investigador. Me une a México un gran afecto y un gran cariño. Por eso tengo este espacio para ustedes. Comienzo esta exposición diciéndoles que si en algún momento hay al internet problemas pequeños, lo sobrepasaremos y seguiremos adelante. Bueno, dicho esto y para ponernos en contexto, el síndrome de Burnout, como muy bien lo explicó Josefa, ya tiene aproximadamente algo así como unos 45 años. Regresará. Bueno, voy a ir compartiendo con ustedes. O iniciado sus estudios. Yo cuando era estudiante a entenderlo, por percibir. Ok, perfecto. Si me pueden escuchar, continuamos entonces. Ustedes pueden ver en esa primera lámina lo que es el síndrome de Burnout, que es el síndrome de agotamiento profesional. Ahorita vamos a entrar a entender un poco este tema, la siguiente lámina. ¿Okay? ¿Qué es esto del síndrome de Burnout? Es importante destacar que aproximadamente en los años 70, durante toda esa época, hubo grandes avances. Y estos avances fueron en el área de psicología y en el área de lo que es el inicio de las neurociencias. Una doctora, la cual yo sigo y particularmente fue de esa generación que inició a estudiar este cuadro, fue la doctora Cristina Malasch. ¿Qué es el burnout? Es el concepto fundamental. Es un agotamiento en el ejercicio de la profesión. ¿Quiénes son los que sufren burnout? En específico, mi investigación se centró en los servidores públicos. Evidentemente,
todas las personas que se encargan de dar un servicio, prestar un servicio, hay una interrelación y esa interrelación también genera emociones, un esfuerzo mental y genera desgaste. En este caso, yo me centré en los médicos, pero durante mis años de pregrado, siendo estudiante, pude verlo en profesores, en policías, en gerentes, en comerciantes y también en personas con atención al público. Que pasa, a pesar de que los médicos no están maestros, y es importante que en este día nos llevemos una noción clara y específica de qué me va a diferenciar a mí mi agotamiento del agotamiento de un médico. La siguiente lámina, por favor. Ok. ¿Quiénes pueden ser afectados? Como yo les dije ahorita, pueden ser afectados cualquier persona que se encargue de dar un servicio. Los médicos, por ser de este gremio, fue mi población de inicio, pero tuve muchos pacientes en un área en la cual me formé, que es el estado Mérida, que había gran cantidad de profesores. ¿Qué pasa? Los que pueden ser más afectados principalmente, aparte del gremio médico, es el sector de educación, profesores de primaria, profesores de secundaria, profesores universitarios, pueden sufrir unos síntomas muy característicos de la fatiga crónica. Ahorita vamos a ver cuáles son esos síntomas y también compararlos. Los sectores comerciales es importante destacar que no nos sintamos solos, también este síndrome lo van a tener otros profesionales y otras personas. Por lo tanto, el agotamiento que hoy estamos expresando no simplemente es aislado. Esto que pueden ver acá es sumamente importante. El burnout tiene tres caras principales: despersonalización, frustración profesional y agotamiento emocional. Es importante destacarlo porque esta es la base de esta enfermedad. En mi investigación, en aproximadamente 15 años, voy a responder la pregunta que todos han hecho: ¿entre quiénes sufren más burnout? Entre maestros y profesores. Los números me dieron que aproximadamente es el mismo, pero hay una tendencia en la parte médica a sufrir despersonalización y en la parte de los maestros agotamiento emocional. Ambos comparten algo: la frustración profesional, pero en este punto es muy importante destacar que los médicos tendemos a despersonalizarnos por protección. ¿Qué es lo que pasa? Mi cerebro, al verse agotado, apaga una serie de circuitos para no entender al otro y simplemente cumplir una función. El docente, por el lazo empático que realiza hacia sus alumnos y al ver que sus objetivos no se cumplen en alguna manera, o se siente afectado o como puede ser también agredido, comienza a generarse un cuadro de agotamiento emocional. Y eso lo pude evidenciar. En esto nos diferenciamos tanto médicos como maestros, pero ambos llegamos a un punto: frustración profesional. La siguiente lámina. Ok, ¿qué es ese agotamiento emocional? El agotamiento emocional viene a ser esa sensación de sentirse desmotivado, deprimido, pensamientos continuos de fracaso y de pérdida, falta de entusiasmo y visión pesimista. ¿Qué pasa con esto? Normalmente estos síntomas son la emocional con más intensidad en la parte docente. Quiero decir estas palabras con mucha responsabilidad, tanto en los profesores de primaria como en los profesores de secundaria y los universitarios, pude ver esta característica muy acentuada, también en los médicos y también en los policías, que es importante destacar. Quito de este grupo a los policías dedicados a inteligencia, que eso es otra área totalmente diferente. Siguiente lámina. Ok, la despersonalización. Es importante que antes de comenzar a explicar lo que es la despersonalización, a todas las personas que Jefe y yo lo hacemos en esta múltiple Guerra Mundial Z, vean la última parte en la cual el protagonista se inmuniza y pasa por una calle y por un pasillo lleno de
pacientes enfermos, el médico le pasa lo mismo. Luis, Pero, repites, por favor, porque se nos perdió un poquito. ok, repito otra vez nuevamente, con mucho gusto. En la despersonalización, yo les pongo el ejemplo de lo que es la película Guerra Mundial Z, en la cual el protagonista tiene que pasar por un pasillo y hay una serie de zombies, muertos vivientes, y él pasa como si nada. Eso es la despersonalización vista de manera gráfica. Paso por al lado de la persona y no soy capaz de sentir nada ni sentir empatía por ese ser que tengo de frente a mí. En la despersonalización se pierde la compasión. Es importante destacar que a pesar de que los médicos sufrimos más despersonalización, los maestros también la sufren, pero en un grado, digamos, no tan representativo. Otra cosa importante de la despersonalización es la falla de la empatía. Mañana. Si ustedes en este momento pudiesen escribir esta palabra, empatía, porque al final les quiero dar unas recomendaciones y les quiero comentar un poco para entenderla más aún. La siguiente lámina, por favor. Ok. Es importante que en todas las carreras del servicio público, repito, policías. ¿Esperas? Policías, junto con esos médicos, maestros, las personas que se encargan de dar una ayuda hacia otro y tener el contacto con otro, pude conseguir falta de realización profesional. ¿Qué es la falta de realización? Los objetivos que me trazo no se cumplen. Los objetivos que me producen satisfacción, motivación al logro van desapareciendo. Esto es importante destacar, que cuando los objetivos que yo me trazo no los logro, comienzo a sentir rabia, frustración. La rabia y la frustración generan estados en los cuales el cerebro va disminuyendo su capacidad de reorganizar ciertas partes del mismo, ciertas partes se bloquean del cerebro y dejo de emitir respuestas creativas. Por lo tanto, voy a tener una actitud mucho más difícil, menos capaz de generar respuestas positivas ante los estímulos externos. Esta parte es fascinante y la compartimos todos los servidores públicos por igual. La siguiente lámina, por favor. Ok. Esto que voy a decir en este momento son los signos de alarma. Los signos de alarma, como ustedes lo pueden ver aquí, me van a dar ciertas condiciones. Sensación de estar desbordado y consumido. Esa sensación, ¿cómo se traduce? Es la persona que siempre habla de agotamiento. Yo les pido que esta lámina al final o cuando puedan, evidentemente cuando el video sea cargado, la vean con mucha más profundidad, porque esta parte creo que les va a aportar muchísimo en el futuro. Comportamiento peligroso, junto con eso, alteraciones en el estado de humor, pérdida del deseo por poder participar, pérdida del deseo incluso de poder verse a sí mismo como una persona productiva, pérdida de la imagen y junto con eso un estado de desdén. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque en las láminas lo podemos ver destacado. Cuando nosotros comenzamos a ver más de 3 síntomas de los que están aquí descritos en esta lámina, vamos a comenzar a tener que preocuparnos por esa persona porque se está pasando a una fase en la cual el agotamiento y el cansancio está haciendo modificaciones neurológicas. La siguiente, por favor. Ok. Es importante destacar nuevamente que la persona de la doctora Malash tomó una manera de hacer una prueba muy en específico y si ustedes se van a mi página, el material está gratuito, www.neurojimenez.com, ahí se encuentra la prueba, en castellano la pueden hacer. Esta prueba consiste en medir el desgaste emocional, la despersonalización y la falta de realización profesional. Generalmente cuando aplicamos esta prueba podemos ver qué factores están sumándome ahí. Es también
útil porque todas las personas en algún momento debiésemos hacerla, más cuando estamos en servicio activo. Las personas que están jubiladas, las personas que cambiaron de área o de repente son ahora emprendedores, ok, de repente la prueba no va a ser tan fiable, pero todo aquel que esté en servicio activo en algún momento la puede hacer como instrumento para saber qué tanto es su desgaste. No simplemente está este tipo de prueba y otras. ¿Estamos condenados a ver el sufrimiento como simples espectadores? Les hago esa pregunta como reflexión. La siguiente lámina. Ok. Propuestas y soluciones. Es importante destacar que lo primero para entender cualquier enfermedad, cualquier condición, es el conocimiento. No debemos correr riesgos. Es importante destacar que si vemos una persona la cual comienza a tener un lenguaje repetitivo, ¿qué quiero decir con lenguaje repetitivo? Dice continuamente muletillas, su frase o su verbo se ve disminuido, tiene muchos errores incluso en su manera de pensamiento, es un pensamiento errático. No tomemos decisiones equivocadas. Hay que consultar a un especialista, consultar al psicólogo, consultar al psiquiatra para poderlo orientar. Si nosotros mismos nos sentimos así, debemos buscar orientación. Y uno de los puntos es con personas indicadas. Dar a conocer esta condición nos permite identificarla a tiempo. ¿Qué quiero expresar con esto? Es importante que lo que hoy decimos acá lo podamos compartir, no simplemente porque es un mero conversatorio, sino que en la medida en la que nos nutramos, en la medida que conozcamos más del síndrome, porque no es simplemente lo que le diga el doctor Luis Jiménez o lo que le diga la maestra Josefa, sino que hay material y personas especializadas en dar este tema. Ganar en las personas es invertir en el futuro de la organización y disminuir costos en el presente. Destaco esto. Normalmente nosotros creemos que las instituciones van a funcionar por sí solas, como el carro que lo damos a andar, pensamos que él nunca va a fallar cuando está nuevo, va a suceder, y es importante que nosotros veamos al individuo que cumple una función de servicio como una persona a la cual hay que ayudarla, motivarlo y estar pendiente de él, porque si esto falla o si esto progresa, el daño puede ser peor. En anteriores charlas pudimos ver que la maestra Josefa pudo dar un seminario y explicar acerca de biodanza. Hay terapias activas. Es importante destacar, el ejercicio es útil para manejar el proceso del burnout, sí, pero no todo tipo de ejercicio. No podemos poner a practicar una persona actividades de combate o Estamos escuchando, Luis. algún tipo de actividad en la cual regular, porque estaríamos produciendo, no hay manejo de lo que es la energía física, ajá. Regrésate tantito para hablar de la práctica cuando una persona tiene burnout. Ok, excelente. Cuando una persona tiene burnout, es importante no colocar cualquier tipo de ejercicio. Los ejercicios que podemos hacer o los ejercicios que se recomiendan desde el punto de vista biomecánico y médico son ejercicios en los cuales la persona pueda ir desarrollando, haciendo fluir esa energía, por colocarle un término, pero es permitiendo la movilidad sana. Ejercicios o artes de combate, como lo que practicamos artes marciales, boxeo, triatlones, no es recomendable porque el sujeto tiene que pasar un reentrenamiento mental y físico. Y si una persona tiene burnout, que es una condición tanto emocional como cerebral, no está apta para actividades extremas. Tienen que ser ejercicios o actividades físicas que le permitan llevar. Un ejemplo de eso es la biodanza, que ya Josefa lo ha expuesto muy bien en otros seminarios y en otras ocasiones, las cuales recomiendo ampliamente. Y junto con eso, artes marciales o ejercicios como la yoga, el tai chi, tai chi kung, el chi kung, que son modalidades de ejercicio canalizado, pasivos,
para que el sujeto pueda reordenarse en un tiempo determinado y permitir al cerebro bajar la sobreestimulación que ha producido el agotamiento. Es importante, y repito ya por segunda vez sin esta muletilla, es que podamos realizar pruebas. Existen los test que muy bien ha desarrollado Josefa en esta carrera que ha tenido, pero también están los test de la doctora Malash. Todo test que me permita visualizar el estado en el cual se encuentra un sujeto puede ser un potente orientador del estado de salud. En esta parte, estos son los temas que normalmente los médicos, los psiquiatras, los psicólogos tenemos como áreas grises, porque nosotros tenemos una implicación en cada uno del desarrollo de este tema, pero ustedes como maestros pueden tener estos tests, pueden hacerse estos exámenes y pueden sentirlo como una herramienta. No lo vean como un punto de reprobación, un punto de crítica, véanlo como un punto de mejora para poder saber qué habilidades o qué parte de mi cerebro, qué parte de mi conciencia, qué parte de mi percepción está siendo afectada por mi agotamiento. Y esta es una clave importante. Cuando yo entiendo, cuando yo me informo, cuando yo practico y cuando yo me pruebo, así como lo estoy expresando, yo estoy un paso más adelante para no sufrir las consecuencias del burnout en su fase extrema, que sería la depresión mayor, los intentos de suicidio, que son los que mayormente van a tener la población de médicos y policías como factor realmente determinante, y fue uno de los motivos por los cuales llego a hacer este trabajo, por el suicidio de un gran profesor mío que me enseñó acerca de lo que era casualmente el cerebro. Entonces, es importante que la solución radica en informarnos, en buscar terapias útiles y junto con eso poder probar nuestros estados cerebrales y nuestra percepción. Siguiente lámina, Josefa, por favor. Las propuestas para solucionar, como les acabo de decir, es invertir en la salud mental, tanto en México, tanto en Centroamérica, como incluso en países de habla hispana. Realmente el estigma de salud mental ha quedado simplemente como un sinónimo de enfermedad. Tristemente no debe ser así. La salud mental se desarrolla, la salud mental se promueve, y una parte del entendimiento de la salud mental es el entendimiento de los hábitos personales y buscar los mejores hábitos o fomentar los mejores hábitos, como son el ingreso de información sana, la resolución de problemas. El entendimiento de los problemas forma parte de la salud mental, el correcto asesoramiento, la búsqueda de información de personas especializadas es base fundamental de la salud mental. Como puedo tener un corazón sano, como puedo tener huesos sanos, también debo tener una emocionalidad sana, también debo tener una percepción lo más óptima posible porque forma parte de mi día a día y nosotros podemos enfocarnos en esto. Siguiente lámina, por favor. Algo que es importante destacar, que estos problemas que anteriormente en los años 90 estaban vistos como estigma, la neurociencia lo hemos tratado de suavizar o lo hemos tratado de suavizar o lo hemos tratado de hacerlo mucho más fácil. Es importante que ahora entendemos que la empatía es base fundamental de nuestra sobrevivencia y que ella nos produce agotamiento cuando es mal llevada. Anteriormente no entendíamos que nuestro cerebro tiene una serie de células llamadas neuronas espejo que me hacen replicar las conductas del otro. Por eso es que algunas veces nuestros alumnos, porque también me ha tocado dar clase, replican conductas propias mías que no quisieran, pero es porque en su cerebro hay estructuras que van a hacer que modelen mis actitudes. Por eso debemos desarrollar conciencia. Es importante que estos términos que estoy diciendo ahorita están ampliados en otras vías que les vamos a recomendar al final de la charla, en los videos que hemos hecho, en los trabajos que hemos escrito, porque no quisiera que lo que hoy se diga simplemente quede aquí, a pesar de que estamos en fiestas, a pesar de que estamos, digamos, motivados por las celebraciones. Es importante que aún tenemos que
seguir y continuar lo que hoy se diga, no simplemente como meras palabras, sino como un hecho para hacer de nuestra vida algo mejor. La siguiente lámina, por favor. Las conclusiones, como ahí las describo, y como básicamente les he intentado decir a través de toda esta exposición, es que a la solución de los problemas, cuando los conocemos, nosotros podemos entender el burnout no simplemente como un agotamiento de una sola área, sino un agotamiento múltiple, el cual me lleva a dejar atrás ese lazo empático, a no sentirme bien con la carrera que estoy realizando y junto con eso, con un profundo sentimiento de depresión. Pero esto no debe quedar así. Hay alternativas. La correcta asistencia, la búsqueda de información. Es importante que cuando identifiquemos algunos de los síntomas de alarma descritos en las láminas, cuando veamos que nuestros compañeros repiten palabras continuamente, que su misma autopercepción, que su mismo andar, que su misma imagen se ve disminuida, cuando la persona realmente se ve aislada, nosotros podemos intervenir, hablar con él, y si no sabemos cómo orientarlo, buscar la ayuda de profesionales que es necesario. Este problema no es sinónimo de muerte. Este problema no debe ser sinónimo de que va a ser una persona relegada para el resto de su vida. Estos son problemas que son corregibles, pero cuando tomamos medidas reales. ¿Y cuáles son las medidas? Comencemos con la información, comencemos por el desarrollo de hábitos sanos, hábitos productivos y sobre todo no estigmaticemos a la persona que tiene burnout. Como cualquier otra condición del estado mental, de la salud mental, puede verse afectada y todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por él. La siguiente lámina, por favor. Ok. Es importante destacar nuevamente que las neurociencias estamos buscando unirnos, las neurociencias estamos queriendo aportarles todas estas herramientas a ustedes y que a través de la integración podemos tener muchas opciones. Cuando hablo de integración es conocimiento, es información, es observación, y sobre todo que los términos que hoy hemos dicho y que al final voy a hacer un énfasis como son empatía, conciencia, podamos desarrollarlos y a través de ese desarrollo podamos emitir respuestas óptimas. Recordemos que las instituciones están formadas por personas, ustedes son maestros, ustedes se están agrupando y eso me motiva mucho más y lo felicito porque de alguna u otra manera este esfuerzo puede ser replicado, no simplemente para los alumnos, sino para ustedes mismos. Y que también se han abierto a otras áreas de conocimiento, como lo que hoy estamos haciendo acá. La siguiente lámina, por favor. Ok. Muchísimas gracias por su atención. Para mí es todo un placer. Gracias a Josefa, quien ha sido una persona excelente, un excelente conductor y sobre todo por haberme permitido traerles este tema. Ahora, ya terminando, Sí. los conceptos que quisiera que se llevaran ahorita, y no sé si Josefa quiere decir algo. Sí, maestros, si quieren tomarle para que puedan seguirlo en las redes sociales, ustedes con su teléfono pueden enfocarlo en el código QR y les va a llevar a la página del doctor. ¿De acuerdo? Vean qué modernos andamos. A ver, Luis, te querías aportar algo, ¿no? De algunas conclusiones o querías decir algo más. Ok, sí, excelente. Lo primero que les quería comentar o compartir era que el término empatía o la empatía como tal es la capacidad que en el síndrome Burnout se ve muy afectada. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos ciertas habilidades que nos han permitido sobrevivir en el tiempo. Esta habilidad se llama empatía. Yo reconozco en el otro lo que sucede y lo puedo entender porque yo tengo un conjunto, un acervo personal. Esto es una capacidad que me ha permitido sobrevivir como especie. Siendo así, cuando yo la ejerzo, cuando yo la pongo en funcionamiento continuamente, ¿puedo verme agotado? Sí, totalmente, porque me conecto con las emociones del individuo, pero si no las, ni siquiera he canalizado las propias,
¿Cómo puedo canalizar la de los otros? Entonces, es importante que para poder entender esto, entendamos los conceptos de inteligencia emocional, conceptos que hemos dicho en los videos de conciencia, que se los recomendamos, y que de alguna u otra manera están descritos en todos nuestros trabajos de investigación. Uno, el otro término o lo otro que les quería participar era que normalmente en el burnout no simplemente se ve afectado el individuo, sino que puede generar un cuadro en común. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que posee burnout, generalmente, si está en un puesto importante o tiene otro grupo de personas que dependen de él, puede transmitirle esa sensación de desaliento, de desánimo. Por eso es que al nosotros informarnos, podemos ayudar al otro, podemos darle herramientas o hacerle notar que su actitud merece ser atendida. Es importante la no estigmatización del individuo, porque eso va a hacer que se aumente sus defensas personales y no desee ser ayudado. Debemos hacerlo con inteligencia, pero sobre todo, si no sabemos cómo apoyarlo, busquemos a personas que sepan. Josefa es un ejemplo viviente y les puede ampliar ese punto. También Patti también es una experta en salir adelante de estas cosas. Luis, tenemos aquí una pregunta, dice, ¿cómo mejorar las relaciones interpersonales que en cierta manera dentro de los centros de trabajo dan lugar al burnout? Ok, es importante. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Cuando en las relaciones personales están comenzando a fallar o nos sentimos agotados por ello, evidentemente hay que hacer pausas, hay que hacer momentos para poder internalizar qué está sucediendo, por qué yo me estoy pegando o por qué yo estoy fijándome en una emoción y por qué mis respuestas están siendo tan exacerbadamente negativas. ¿Qué sucede? Cuando nosotros podemos entendernos primero como individuo, eso, qué me está reflejando el otro, podemos llevar a ciertos cambios. Esto es importante y siempre lo voy a mantener. Informémonos. Hagamos grupos en los cuales conozcamos esta información. Hay una recomendación que no la coloqué en la lámina, que la pude ver recientemente, que lo están aplicando en un hospital en Japón de ancianos, es que reunían a los médicos y a las enfermeras y les daban pequeños seminarios de lo que era el síndrome Burnout y les permitían compartir sus opiniones. En ese momento la persona, cuando decía o aportaba algún conocimiento, veía que no estaba solo. Y esa terapia o ese momento, ese compartir en grupo, habría posibilidades. Es importante que creemos espacios para poder compartir nuestras experiencias sin criticarlas, bien llevadas, bien conducidas, es la base para mejorar estas relaciones, pero no simplemente dejándolo ahí, sino buscando información justa y adecuada. La siguiente. La otra pregunta que nos hacía la maestra Ana Lidia, de cómo poderlo trabajar con los padres, porque se desgasta mucho la relación de padres e hijos. Correcto, esa fue la pregunta que escuché al principio. Gracias por recordármela y reformularla. Se me vino un ejemplo perfecto. Josefa y yo nos vamos a sentir identificados cada vez que me viene algún ejemplo de alguna sociedad de los Sioux, de los nativos americanos. Toro Sentado, Caballo Loco, Crazy Horse. Ellos tenían un ejemplo muy interesante. Era que esas sociedades, generalmente el padre y la madre tenían que enseñar, el abuelo tenía que enseñar, pero ellos formaban como grupos. En estos grupos compartían las experiencias y daban aportes a las siguientes generaciones. Nosotros no llegamos a este punto por nada. Es importante que el COVID, que todo este proceso que hemos pasado nos va a cambiar, sí, pero tenemos memorias arquetipales. Compartamos las experiencias. Hay padres que también han desarrollado métodos. Hay padres que han desarrollado métodos de enseñanza para sus propios hijos. Y cuando los compartimos con los otros, inclusive para eso está el WhatsApp, que podemos crear un grupo y compartir entre los mismos vecinos de la colonia, entre los mismos vecinos de la cuadra, y ver de qué manera, qué herramientas pueden servirnos para poder enseñarle a nuestros hijos. Esa es una herramienta a la cual yo no tengo hijos, pero pude ver
en ciertos lugares que la aplicaron con cierto nivel de éxito, el cual, a pesar de simplemente ser algo visual, pero pude ver que padres se defendían, compartían las herramientas, compartían trucos, tips, y hacían que su educación fuese más viable, la que le estaban dando a los jóvenes. Otra cosa que recomiendo los trabajos del doctor Tony Buzan siempre, los de mapas mentales, que siempre me han parecido los mejores para poder compartir. Ok, yo aquí agregaría algo más, maestra Ana Lidia, que seguramente Pati también tendrá alguna opinión al respecto, pero por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer los padres es decirle a sus hijos, hijo, yo también estoy aprendiendo contigo. O sea, esto es nuevo para ti, para mí, para tu maestra, para tu maestro también. Todos estamos en eso. Y si me equivoco, ayúdame. Claro, cuando los niños son más pequeñitos, eso casi no pasa. Pasa más bien, yo creo, con los de secundaria, que ya hay un rechazo hacia las figuras de autoridad. Entonces, yo creo que necesitan conversar, ¿verdad? No, nadie está a gusto, nadie está contento con esto, todos lo estamos pasando mal, pero ¿cómo le hacemos para pasarlo a lo mejor? Si algo no sé, enséñame. Si algo tú no sabes, yo lo enseño. Y si no, entre los dos buscamos en internet. Y si no, vamos con tu maestra, porque no vamos a poner en riesgo nuestro amor, nuestro cariño por esto. O sea, porque todavía nos falta y no sabemos cuánto. Es como cuando nos llevan a una isla, ¿no? Y en esa isla, pues nada más hay tantos objetos. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor una dinámica así que los padres pueden trabajar. Haz de cuenta que esta es la isla, esto es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a estar peleando o nos vamos a ayudar? Porque creo que hablarlo de manera directa también les puede ayudar mucho. Pero lo que pasa es que los padres a veces se desesperan por el mismo estrés y terminan gritando, echando madres y peleándose con los hijos, cuando lo que necesitan es conversar y declararse como también, pues a veces hasta un poco inválidos. Con eso ya hay ocasiones que ya ni sé qué hacer, no sé ni cómo resolver lo de mi trabajo o cómo resolver lo de mi negocio, o no sé cómo resolver lo de tu hermana o lo de tu hermano. O sea, también me está pasando, hijo, no creas que porque soy papá o mamá ya me las sé de todas. Al contrario, o sea, todo es nuevo para todos, para los gobiernos, para todo mundo es nuevo. Por eso hay tanta alteración en redes sociales, hay mucho. Y platicarles un poco lo que es el fenómeno burnout. Creo que ellos lo pueden entender y también se lo pueden platicar a sus hijos porque todo el mundo se está afectando. Yo agregaría eso. No sé, Luis, si tienes algo más, sino ya para pasarle la palabra a Pati. De mi parte, no, si hay alguna otra pregunta, igual le pasamos el micrófono a la maestra Pati. Bueno, presto a escuchar los comentarios y preguntas. Claro que sí, mi querido Luis, muchísimas gracias. Y de verdad vayan al canal de YouTube porque estamos haciendo contenido para ustedes y para todo el mundo, porque queremos que se enteren más. Cuando decía Luis en una de las láminas, que es entender, para que yo pueda hacer uso de mis células espejo y todo eso, ¿qué estoy copiando o qué estoy entendiendo del otro? Pero eso es una cosa que se puede hacer, ¿no? Que yo tome del otro, pero en todo caso, ¿yo qué puedo hacer de bonito para proyectarle al otro, para que se lo integre, para que se lo copie, para que se contagie? Y creo que así lo podemos hacer de una manera mucho más fácil, de manera más sencilla, ¿no? Porque hay ocasiones en que nos cuesta trabajo contagiarnos sin irnos al club de los optimistas, pero sí de manera realista podemos hacer ese tipo de situaciones. Y fíjense que una cosa que me pareció muy interesante, lo primero es que hay información, necesitamos entender qué está pasando, porque con tanto juicio y tanta infodemia, a veces estamos confundidos. Y la otra cosa que yo pondría, que ahí están las pruebas, la prueba que nos está compartiendo Luis, la pueden encontrar en internet, la van a encontrar más o menos siempre. A lo mejor no está completa, pero alguna información nos va a dar. El autoconocimiento nos ayuda. ¿Dónde estoy? O una prueba de inteligencia emocional para ver si me estoy entendiendo. ¿Dónde estoy? Eso es autoconocimiento. Entonces, entender la situación, entenderme a mí, me va a permitir entender al otro y comprender para poder ser más empático. Ahorita les voy a compartir nuevamente el código que me lo están pidiendo. Aquí está.
para que lo puedan acceder a él. Y le damos la palabra a mi querida Patti. ¿Ok? ¿Ya lo copiaron? Entonces, bueno. Muchas gracias, Josefa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a las dos maestras que intervinieron al principio. Y mira, Josefa, déjame tratar de dar algunas pistas más a los maestros. A mí me parece que las sociedades homogeneizantes, las sociedades que quieren estandarizar, ya pasaron de moda. Y me parece que la escuela debe de ser un espacio de diversificación. Cuando los padres de familia tienden a comparar a sus hijos, el proceso de avance de sus hijos, el proceso de desarrollo de sus hijos con otros, ahí agregamos muchos elementos para este cansancio, esta ansiedad, este estrés innecesario. Hoy cada vez más entendemos que somos sujetos diferentes, que somos individuos con un propio ritmo, que somos personas que tenemos que descubrir poco a poco nuestras capacidades, que unos van más rápido, otros van más lento, que la escuela no lo puede hacer todo y tiene que seleccionar una serie de contenidos, pero hablar con los padres y decir que hay otros espacios de la familia, de los fines de semana, donde se puede poner a prueba algunas habilidades de sus hijos y complementado el trabajo de la escuela con el trabajo de la familia, seguramente ese niño, esa niña encontrará la mejor condición para desarrollarse. Pero cuando eso se da, entonces nosotros mismos también nos relajamos. El meter presión para que todos vayan iguales, el meter presión a modelos que ya se agotaron, verdaderamente eso nos va a abonar mucho más presión. Me da muchísimo gusto en esta conversación, en este conversatorio, en este martes de conversación con maestros, confirmar tres grandes cosas. El burnout es un desgaste de orden emocional. Nuevamente esta pandemia nos pone en la superficie, nos pone en la mesa la necesidad de educar, de trabajar esta parte de la emocionalidad, esta parte de la salud mental que habíamos abandonado, que no tenemos asignaturas puestas y justo todos los síndromes metabólicos, todos los trastornos del sueño, de la alimentación, todos los trastornos de la ansiedad, incluso este cansancio del cual hoy nos ha hablado el doctor, son evidentes muestras de un inmanejo de nuestra propia salud mental. Lo otro que me da muchísimo gusto contactar es que podemos hacer cosas. Que tenemos, nuestro cuerpo es tan sabio que nos manda radares. No dejemos que llegue al extremo, porque eso sí ya no puede tener punto de retorno. Estas cuestiones que se asocian a parálisis faciales, a trastornos donde de verdad nuestro cuerpo ya no puede dar marcha atrás, como algún quebranto en algún órgano, en algún proceso metabólico, no es un costo que de veras debíamos de pagar. Pero esos radares les tenemos que poner atención. Y lo que me da también muchísimo gusto que nos haya comentado el doctor y que haya dialogado con Josefa es esta importancia de que todos juntos tenemos que hacer grandes transformaciones a nuestros sistemas sociales, económicos, políticos, familiares, y por supuesto escolares. Pues maestros, nos llevamos esta tarea y Josefa, ¿por qué no nos anuncias el tema de del próximo martes para que los maestros se animen a tener el último conversatorio presencial, así sincrónico, digamos, porque el último martes de conversación retransmitiremos con algunos comentarios
la conversatorio que más vistas haya tenido. Quiere decir que ha sido de interés y ese día nos despediremos del año. El próximo martes brindaremos por estas fiestas navideñas y el último por la bienvenida de un mejor año. Pero anúncianos qué tendremos la próxima semana. Espera, que les voy a compartir un video y que Luis nos explique algo. Es un video que dura muy poquito, pero se los voy a compartir porque me encantó y lo voy a presentar el viernes con un equipo de trabajo. Ahí les va, ahí les va. Van a ver qué cosa tan hermosa. When a human body is made transparent, we can see a network of nervous system inside it. The brain is the most ¿Sí lo vital ven? part of the nervous system. Inside the brain, we find neurons along with various other types of other cells like oligodendron, which are irregular in shape and are attached to axons by their protoplasmic process. Their function is to secrete myelin. When toxic substances damage the myelin sheath on the neuron, it is the oligodendron which secretes new myelin to heal the damaged neuron. There are some astrocytes which are found close to the capillaries. These astrocytes have a cell body and numerous branching protoplasmic processes, which help in giving support to the neurons. It absorbs food materials from the artery and then passes it to the neuron. So it is acting as a barrier between the blood and the neuron. There are some microglial cells which are scattered and seen floating around. They play an important role in the immunological defense of the nervous system. Microglial cells have the ability to engulf harmful substances. Vean lo que está haciendo nuestro increíble cerebro por nosotros. Y ustedes ni siquiera le agradecen nada y ahí lo andan cargando. Entonces, Luis, ¿quieres comentar algo de esto? Porque ese video me tiene enamorada. Bueno, principalmente de manera muy dinámica, porque el video es en 3D y eso cuando yo estudiaba no los teníamos, es que el cuerpo es perfecto, es el sistema perfecto y entienda ese sistema como ese conjunto de elementos que se unen para cumplir una función. Lo que ahí está expresado es la perfección, la armonía de lo que es diferentes estructuras cuando se entiende, se correlacionan y se ayudan de manera prácticamente sintáxica. ¿Qué quiero decir? El cuerpo es armonía. Cuando podemos y expresamos y entendemos el cerebro y replicamos esto a lo macro, como es adentro, es afuera, como es arriba hacia abajo, diría en el Kybalión, es que podemos repetir actitudes positivas. Y esto que estamos haciendo hoy, véanlo, a pesar de que no siempre esté con ustedes, pero es el punto. Hoy estamos con un pequeño, pero importante grano, una piedra en un lago. Esto va a generar ondas, porque estoy seguro que las personas que estamos acá, algo va a quedar y algo va a repicar en su interior, porque así debe ser la información, compartida, replicada y extendida. Ese video es perfecto, es la armonía, es entender de que todos tenemos y aportamos, y para nosotros va a ser un gran placer en el futuro compartir esta información en cualquiera de los medios que nos consigamos y nos encontremos. Sí, gracias, Luis. Y es que vean cómo las glías se encargan de proteger a las neuronas, cómo se encargan de proteger a los axones. ¿Para qué? Para que funcione perfecto nuestro cerebro. Y cuando llega un agente que tóxico que lo va a dañar, ¡prum!, va y lo cacha. Y a nosotros llegan las cosas tóxicas y las dejamos. ¿Qué es eso? O sea, tenemos que hacerlo como las glías, rapidito, trabajarlo y vámonos.
necesito ayuda profesional, voy a buscar un terapeuta, voy a buscar un psicólogo, voy a buscar un coach. ¿Para qué lo cargan? ¿Para qué tanto tiempo? Hasta que se haga el hueco grande porque no hicimos nada. Y vean, dentro de nosotros está ocurriendo eso. Está haciendo un gran esfuerzo nuestro cerebro y todos nuestros sistemas por mantenernos en salud. Ahora, tenemos que ayudarle, no se hace gratis. Y ya con eso cierro, Pati, para que nos veamos la próxima semana. Pati, tú dices adiós. Muchísimas gracias, Josefa. Muchísimas gracias, doctor Luis. Muchísimas gracias, maestros y maestras, por estar aquí, por mantenerse escuchando, por mantenerse reflexionando, por quererse llevar siempre alguna dinámica, alguna estrategia, algún consejo, alguna actividad, porque seguros estamos que en sus manos ese grupo mejora, esa escuela mejora. A descansar, maestros y maestras, que ya vimos que es importantísimo el sueño, la buena alimentación, el ejercicio, las condiciones de bienestar siempre van a ayudar. Y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo bien fuerte. Gracias. Abrazos. Chao, chao. Éxitos. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias. Bye, bye.